Saludos cordiales, muy buenas noches, señores ministros y amadas hermanas, el Dios Altísimo les bendiga esta noche. Les saludo desde la Sierra del Ecuador. Es un honor muy grande el poder estar en este momento haciendo una transmisión en vivo para poder continuar con las clases sobre la doctrina de la escatología. El día de hoy quiero tocar el tema sobre la hermenéutica escatológica y lo voy a hacer en dos partes. Pero antes tengan todos ustedes la amabilidad de acompañarme a orar a Dios. Amado Dios mío, amado Padre mío, esta noche, excelentísimo Señor Jehová de los ejércitos, quiero presentarme delante de usted reconociendo su soberanía, reconociendo, Padre, que la gracia salvífica solamente es a través de los méritos de su Hijo, Jesucristo el Señor. Quiero darle las gracias, mi Dios, por este tiempo que permite usted que podamos, Padre, exponer la escatología bíblica conforme a la suficiente escritura. Soberano Dios, le pido que mientras vaya enseñando en el transcurso del tiempo, me haga yo tan pequeño, tan diminuto, casi desaparezca, para que el nombre de su Hijo Jesucristo, el Señor, quede glorificado en esta enseñanza. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El día de hoy, amados hermanos, quiero tocar el tema sobre la hermenéutica de la escatología. Y déjeme decirles, señores ministros y amados hermanos y hermanas, que lo más importante que va a enfrentar el estudiante de escatología es el método de interpretación de las escrituras proféticas. La adopción de los diferentes métodos de la interpretación ha producido las varias posiciones y explicaciones escatológicas. ¿Qué cosa es la hermenéutica? Existe un verbo griego llamado hermeneo. Hermeneo significa interpretar. De ahí se deriva la palabra hermenéutica. Si hablamos la hermenéutica como significado dentro de la Real Lengua Española, es la ciencia o el arte de la interpretación de textos. Si quiero llevar la palabra hermenéutica a la escritura sagrada, sería entonces la interpretación correcta de la escritura suficiente, la palabra de Dios. Ahora, muchos podemos equivocarnos al interpretar la Biblia, pero si usted quiere torcer la Biblia, usted puede hacer que la Biblia diga lo que usted quiera y enseñarle a un pueblo. Por eso, la hermenéutica es uno de los principios que debemos de adoptar para interpretar la Biblia correctamente, para recibir del Altísimo Dios, a través de su amado Espíritu Santo, la iluminación sobre la doctrina bíblica. Por ejemplo, la secta de los mal llamados testigos de Jehová usan Biblia. Los mormones usan la Biblia. La religión ritualista e idólatra usan la Biblia. Los protestantes usan la Biblia. Los evangélicos
carismáticos usan la Biblia. Los bautistas usan la Biblia. De una manera u otra, los cristianos, las religiones y las sectas usan la Biblia y tienen una Biblia. El asunto de utilizar la Biblia es enfocar e interpretar correctamente el texto bíblico. Para eso la hermenéutica nos enseña que tenemos que tener ciertas reglas y pautas claras para tener una sana interpretación. Yo quiero hablar el día de hoy y el día de mañana de 7 conceptos básicos para tener en cuenta una sana interpretación. Les digo algo fundamental. Necesitamos tener varias Biblias. Necesitamos tener varias traducciones. Yo tengo, por ejemplo, la Reina Valera 1960. Tengo también diferentes traducciones de la Biblia de manuscritos muy cercanos al original, como también traducciones que hoy en día han salido. ¿Para qué? Para poder comparar. Al igual nosotros también podemos tener diccionarios en hebreo, en griego, de doctores en teología, de la erudición lingüística del original de la Biblia. Pero sobre todo esto está la dirección de nuestro pastor, el amado Espíritu Santo. Ahora, lo primero de los 7 conceptos básicos para tener en cuenta una buena interpretación, la primera es que debemos de interpretar correctamente la palabra de Dios. Debemos de interpretar las palabras correctas. Debemos de cuidar de asignarles el significado y uso común del momento y el lugar en el cual fueron escritas. Tenemos que interpretar bien cada palabra que se encuentra dentro de la Escritura Sagrada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece Día de Jehová o Día de Adonai. El título Adonai es un título hebreo que significa Señor. Y Jehová es el nombre personal de Dios. Vuelvo a decir, en el Antiguo Testamento aparece el Día de Jehová o el Día del Señor, que en el Nuevo Testamento se le llama el Día del Señor o el Día de Kyrios en griego. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Día de Jehová y no es un día de 24 horas. El Día del Señor es el tiempo y la ocasión en el futuro cercano, donde Dios intervendrá al mundo como nunca, con tremendos juicios apocalípticos. El Día de Jehová es el término en el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Jehová Adonai, Señor. Ese es el término Día del Señor en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego Kyrios y en castellano le pusieron Señor. Nos damos cuenta entonces que interpretando correctamente cada palabra podemos entender la hermenéutica escatológica. Ahora, segundo ejemplo. En segundo lugar, tenemos la palabra tribulación. Se usa en el Nuevo Testamento y significa una gran presión, una gran angustia sobre la gente. Y esta palabra tribulación se usa de dos maneras.
las tribulaciones que podemos pasar en esta vida como cristianos, y en el segundo sentido, la tribulación de la 70ª semana de la profecía escrita en el libro del profeta mayor Daniel. Recuerde que el día de Jehová del Antiguo Testamento es el día del Señor del Nuevo Testamento. Y estamos hablando ahí de la 70ª semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Se han cumplido 69 semanas. Falta la última semana. Pero la palabra tribulación se usa en dos sentidos. Las angustias personales que nosotros pasamos como cristianos y también la gran tribulación que está dentro de la 70ª semana de Daniel. En el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En el capítulo 7, versículo 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones. Ahí nos damos cuenta que la palabra tribulación se refiere a angustia, a presión, aflicción personal que usted o yo podemos pasar o estamos pasando. La epístola de los Romanos, escrita por el último de los apóstoles, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Los capítulos escatológicos de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, por ejemplo, hablan de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Angustia cual nunca hubo en el mundo. Tercer ejemplo. Estamos estudiando, amados hermanos, lo que es la hermenéutica escatológica. Y es muy importante nosotros tener la interpretación correcta, porque teniendo la interpretación correcta, nosotros no nos vamos a salir de una línea escatológica de lo cual el arquitecto de las edades nos ha descrito en la Biblia. Aprovecho en saludar a nuestro hermano, de lo cual pues tiene un grupo mostrando la verdad, a la hermana Maritza, a la hermana Rocío, a la hermana Marisol, de diferentes naciones del mundo, de lo cual pues ellos sienten ese deseo de estudiar correctamente la Biblia. Vamos a un ejemplo más. Hay que entender qué significa la palabra semanas en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20, cuando el ángel Gabriel viene y le da toda una profecía a Daniel que marca los plazos de Dios para las 2 venidas del Mesías Israel, a Jerusalén y al templo. Recuerde algo sobre la doctrina referente al Señor Jesucristo, que es la doctrina de la cristología. Un Mesías, 2 venidas. La primera venida como cordero y la segunda venida como león de la tribu de Judá. Los plazos se los marca en forma de semanas. Estamos hablando del capítulo 9 del libro de Daniel. La palabra hebrea semanas implica un conjunto de 7 años. Semana de años no se refería a una semana de 24 horas. El ejemplo 4.
También debemos de interpretar bien las palabras reino y rey. Se aplica en un sentido el reino aquí y ahora, y se aplica en otro sentido el reino en el futuro. El rey y su reino están espiritualmente en la iglesia, pero el rey y el reino físico será en el reino milenial que describe el apóstol Juan en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. El Cordero vendrá como león y reinará como rey físico en un reino físico prometido a los patriarcas. Este reino fue prometido al patriarca Abraham, a Isaac, a Jacob, y siguió la línea de la descendencia, del linaje, de la generación de Abraham, el patriarca. Ejemplo número 5. La palabra Israel y la palabra iglesia nunca debemos de confundir estos dos pueblos. Una cosa es la profecía Israel, los judíos, los de sangre hebrea, y otra cosa es la profecía a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo, la asamblea de hermanos, es el conjunto de judíos y gentiles que hemos recibido al Señor Jesús, a nuestro Cristo glorificado, aleluya, como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como Maestro. Y hemos sido bautizados en un solo cuerpo. La iglesia cristiana en todas las naciones del mundo somos una colonia en formación con destino celestial. Israel tiene promesas terrenales. Recuerde que el reino milenial del Apocalipsis 20 es una promesa que Dios le dio a Abraham y a su linaje. La iglesia, amados hermanos, tiene promesas celestiales, no terrenales. No confunda nunca Israel con la iglesia. Ejemplo número 6. Otro ejemplo es la palabra Jerusalén o Sión. Algunos creen que la palabra Sión es la iglesia cristiana. Observemos la palabra, el lenguaje Sión. Sión es una palabra judía y es una montaña en Jerusalén. Las palabras a veces toman diferentes significados o forma de expresión según la forma o el país en que son usadas. Por ejemplo, un mismo objeto puede ser designado con diferentes palabras. En Argentina se le llama al carro automóvil y en la mayor parte de los países latinos se le llama carro o auto. La Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes y en diferentes siglos y en diferentes imperios. Por ejemplo, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio persa y el imperio romano. Y es por eso lo que debemos de tener cuidado con las palabras al interpretarlas. Quiero hablar un ejemplo. A un niño en Argentina se le llama niño o pibe. En el Perú se le llama mocoso. En Uruguay se le llama botija. En Santa Cruz de la Sierra se le llama pelado. Y en México se le llama chavo. Un mismo idioma, el castellano, pero diferentes interpretaciones. En la Biblia también, señores ministros y amadas hermanas, también sucede lo mismo. Por ejemplo, la palabra león. Déjeme hablar sobre el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 30.
Y este tema es sumamente importante porque si no conocemos la hermenéutica escatológica correcta, entonces nosotros creemos a cualquier persona que se cree escatólogo, como está lleno muchas veces las redes sociales y están destruyendo la parte doctrinal de la iglesia cristiana. Proverbios capítulo 30, versículo 30 dice, honrando la Trinidad eterna, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. ¿A qué se está refiriendo acá en león? Se refiere al animal. Daniel capítulo 7, versículo 4 dice, la primera era como león. ¿A qué se está refiriendo Daniel? A la imagen de Babilonia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Aquí se está refiriendo al diablo, a Satanás. Y en el Apocalipsis, capítulo 5, se está refiriendo al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. La misma palabra león tenemos en diferentes capítulos, diferentes libros y diferentes significados. Es por eso que en la hermenéutica escatológica, señores pastores, llamadas hermanas, debemos de tratar con cuidado el propio contexto. Hay que estudiar con cuidado palabra por palabra y no sacarla, por favor, del contexto que está escrito el texto inspirado soberanamente. La palabra tiene que ser interpretada en el sentido usual de los tiempos en que fueron escritas, pero considerando el contexto en que aparecen y el trasfondo en que fueron usadas. Cuando usted, señor pastor, señor evangelista, usted, hermana diaconisa, ancianos de la iglesia, nosotros estudiamos la doctrina de la escatología correctamente, entonces no va a haber ningún falso maestro judío, ni un falso apóstol como los que hay, ni un falso profeta que rechazan la escatología bíblica, porque a ellos no les conviene que se predique al pueblo que el Señor Jesucristo viene ya. Segundo, debemos de interpretar el contexto. ¿De dónde suceden las palabras o ciertas frases? Es fundamental considerar los versículos cercanos al texto que usted está estudiando. También es importante considerar los versículos anteriores y posteriores que usted está estudiando, como también el enfoque del libro en que están. De otra manera, se corre el riesgo de decir cualquier cosa de la Biblia o pensar que la Biblia se está contradiciendo. Déjeme explicarle esto, es muy profundo. El Salmo 139, versículo 12, dice así, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí el salmista está hablando de omnisciencia de Dios, el todo conocimiento, el todo poder, toda presencia. Pero si usted va a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, la Biblia no se contradice,
sino que el contexto sobre tinieblas en los Salmos 139, versículo 12, es muy diferente al contexto de las tinieblas de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Es por eso la importancia del estudio de la doctrina de la escatología bíblica. Ahora, vamos al libro de los Romanos, el capítulo 9, versículo 18. Dice lo siguiente: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos capítulo 11, versículo 32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cómo es esto? En un texto me dice de que Dios, quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y en el otro texto dice que quiso tener misericordia con todos. Parece que la Biblia se contradice, pero no se contradice. Cada uno de estos dos textos tiene diferentes interpretaciones. Es muy importante interpretar el contexto. Muchos malinterpretan pasajes de profecías bíblicas, como por ejemplo, algunos agarran el libro de Mateo capítulo 24, versículo 13 y dicen: mas el que persevera hasta el final será salvo. De ahí un predicador se levanta y dice: la salvación se pierde y hay que perseverar hasta el final. Hagamos un estudio primeramente del libro del Evangelio de Mateo y se va a dar cuenta que es un libro escrito por un judío llamado Mateo a judíos. Y el capítulo 24 es un capítulo, escúcheme bien, que le pertenece a los judíos. Y no podemos tomar una frase descolgada ni fuera de contexto. Es lo mismo, señores ministros de la palabra. En Mateo capítulo, 25, versículo 12. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no nos conozco. Primeramente, el capítulo 25, los versículos del 14 al 30, habla de la parábola de los talentos y cómo el último que no hizo trabajar su talento y lo arrojó a las tinieblas. Entonces, ¿cómo el Señor nos da talentos y si no hacemos trabajar el talento, nos va a arrojar al infierno? No es así. El Evangelio de Mateo, los capítulos 24 y 25, habla del regreso inminente del Señor Jesucristo a la tierra por segunda vez y cómo va a juzgar a su pueblo de Israel. No lo confunda, por favor, con la iglesia. La parábola de las ovejas y los cabritos muchas veces es tomada para enseñar salvación por obras y no es así, pero más adelante lo voy a enseñar. Otros textos que podemos observar: el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2 versículos 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este versículo, fuera de contexto, han dicho cada cosa, como por ejemplo, la mujer tiene que casarse, que debe de tener hijos para ser salva. También la secta de los mormones han hecho toda una historia con este versículo. Hasta han llegado a la poligamia con textos así.
Hay que tener cuidado, por favor, de sacar el contexto del texto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire por favor bien el contexto. Viene hablando de apostasía, viene hablando de errores y de engaños. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que perseverando en la doctrina, en la exhortación y en la enseñanza, te salvarás a ti mismo del error y salvarás a los que te oyeren. Si entiendo yo el contexto, lo enseñaré bien. Si no lo entiendo yo, voy a enseñar cualquier cosa. Amados hermanos y señores ministros, nos vamos a quedar en esta enseñanza de la hermenéutica escatológica hasta el día de hoy. Y mañana vamos a continuar. Mañana en la mañana estará dando una devocional a las 6:30 de la mañana sobre el libro de los principios básicos del Génesis y sobre la antropología. Mira qué interesante, las acciones, las actitudes, la psicología, el estado emocional de los patriarcas. No se lo pierda, porque vamos ahí a formar un carácter en nuestras vidas. El Dios Altísimo les bendiga. Me despido desde la sierra del Ecuador. Su hermano, servidor y profesor Juan José Muro.